silencio. Hoy en Rompiendo el Silencio. Te paraliza, no te permite pensar y te congela. Es el miedo, el peor de los sentimientos negativos. Hoy tocaremos este tema. Nuestros expertos están listos para ayudarnos a superar el miedo. Quédate con nosotros, este programa te va a encantar. Ya comenzamos. Hola, bienvenidos a Rompiendo el Silencio. Hoy estamos aquí con un tema que es una palabrita bien chiquita, pero para muchas personas se ha vuelto un gigante. Hoy vamos a estar hablando del miedo. ¿Qué tenemos que hacer frente a ese miedo? ¿Hay que huir? ¿Hay que vencerlo? ¿Hay que enfrentarlo? ¿Qué tenemos que hacer? Hola, Tainá. Hola, Alejandra. Hola a todos. Sí, de hecho, Alejandra, es muy bueno el tema de hoy porque hay miedo sencillo, ¿no? Así, tengo miedo de manejar, yo tengo miedo de hablar en público, pero hay miedos también que nos paralizan, ¿no? Que nos impide de hacer cosas, de progredir en nuestras vidas. Entonces hoy vamos a estar hablando de todo. Sí, es verdad, hay muchos miedos que tal vez uno pasa y que así no nos dejan aprovechar oportunidades profesionales, oportunidades en cuanto a la familia, ¿no? Hay muchos miedos que también están generando ahí un conflicto familiar. Entonces de todas esas cosas vamos a estar hablando, pero no solitas, ¿no, Tainá? No, Los si quieres ser parte, sí. E também se quer ser parte do nosso programa, pode enviar também sua mensagem de voz ou de texto ao 832-231-2091 ou também pode chamar para nós outros, 713-665-6115. Também, Alejandra, é importante também que você haga parte de nosso programa para que aí podemos ayudar também más personas. Sí, exacto, estamos aquí con el fin de ayudar, así que si tienes alguna pregunta, alguna duda, nos quieres contar alguna experiencia, tal vez tú venciste algún miedo y eso puede ayudar a otra persona. Esperamos tus comentarios entonces. Vamos a ir juntas a ver un informe y enseguidita presentamos a los profesionales del día de hoy. Tarde o temprano tendrás que hacerlo y por más difícil que parezca, es mejor hacerlo lo más pronto posible. Estoy hablando de enfrentar tus miedos. Aunque no te parezca, el miedo en ciertos casos es algo bueno. Estar asustado es lo que nos hace actuar para protegernos, pero cuando está en nuestra cabeza, el miedo paraliza, no te permite pensar y te congela. Este sentimiento es el peor de los sentimientos negativos y muchas veces ni siquiera queremos pensar en qué es lo que nos causa tanto temor, permitiendo que domine y defina nuestra vida gran parte del tiempo. Sin embargo, el problema no radica en el miedo, sino cómo percibimos, entendemos y gestionamos esas emociones. Vamos por la vida evadiendo los temas o situaciones que no deseamos enfrentar, y esto es lo peor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo pasa, más empeora la situación, y cuando ya no tenemos otra opción sino que enfrentarnos a nuestra realidad, el problema ya se salió de nuestras manos y todo es aún más difícil. Conocer y aceptar tus miedos es el primer paso para poder enfrentarte a ellos y trabajar en superarlos. A pesar de que, en muchos casos, los miedos no son tu responsabilidad, depende de ti desprenderte de ellos. Desde la infancia has aprendido a vivir con miedo, por eso te has acostumbrado a vivir con ellos. Hacerles frente no es tarea fácil, pero es el camino para dominarlos y poder llevar la vida que quieres y te mereces. Los temores pueden llegar a convertirse en una barrera que nos impide vivir plenamente. De hecho, el miedo nos obliga a mantenernos en nuestra zona de confort y no nos permite avanzar y desarrollarnos. Limita nuestras metas y nuestras acciones, nos mantiene bloqueados. Libérate y desbloquéate, verás lo bien que te sentirás. Para esto, quédate aquí que nuestros expertos tienen las mejores técnicas para mejorar tu vida. Aquí estamos entonces listísimas ya para presentar a las invitadas del día de hoy. Hoy tenemos con nosotros a Franly Anchicoque. Ella es Life Family Coach y psicólogo. Hola Franly, bienvenida. Hola guapas, un placer estar aquí con ustedes de nuevo. Un placer, Franly, gracias. Y también tenemos con nosotros a Adina Silva. Ella es
coach profesional. Hola Dina, bienvenida. Hola chicas, ¿cómo están? Bien, bien, bien y con ganas de conversar. Seguro que sí, seguro que sí. Con ganas de charlar, con ganas de quitar las dudas de las personas que nos están mirando, porque hoy vamos a hablar de algo que es así, es común, creo, en todos, ¿no? Pero hay veces que se pasa y ya no es algo tan común, ¿no? Pero para empezar, Franly, ¿qué es el miedo? Oh, el miedo es una emoción. Es una emoción normal, natural. Nacemos con el miedo, ¿ok? Por lo tanto, es una emoción buena. A veces la gente la sataniza o la muestra como algo negativo. Y el miedo definitivamente nos ayuda a defendernos, a evitar el problema, a poder estar resguardados. Gracias a que tenemos miedo, tomamos precauciones y evitamos riesgos. Sí, ¿no? Porque a veces, no sé, de chiquitos si nos quemamos, nos da miedo, entonces ya sabemos que ahí ya no tocamos más, ¿no? Entonces sirve para eso, ¿no? Sirve para darnos una alerta, ¿no, Adina? Total, a darnos alerta para protegernos de algún peligro. Lo importante es que a veces esos peligros que nos pasan no siempre van a volverse a ocurrir. Entonces es tener cuidado con que no tenerle miedo al miedo. No voy a hacer esto por miedo. A veces es aprender de lo que nos pasó para superar esa situación, y más bien el miedo te puede dar esa energía de que estoy haciendo algo nuevo, una experiencia nueva. Es también como lo lees, como decías, no es una emoción mala, al contrario, o sea, estoy saliendo de mi zona de confort, voy a sentir miedo. Voy a cambiar de país, voy a sentir miedo. O sea, es parte de tomar las precauciones necesarias, y si hacemos el ejercicio a medida que nos preparamos mejor, ese miedo va bajando. Porque muchas personas lo toman como algo tan malo, ¿no? Que no quieren decir que tienen miedo. No, yo no tengo miedo a nada, yo, ¿verdad? Soy súper poderosa y sé todo y no tengo miedo a nada. Eso también no es bueno, ¿no? No es bueno porque estás invalidando. Y uno de los grandes problemas del deterioro de la salud mental es cuando tú invalidas la emoción, cuando tratas de reprimirla, cuando tratas de negar la emoción. Ahí las emociones están para ayudarnos. Ahora, ¿cuándo se convierten en un problema? Cuando no las gestionamos correctamente. Y todo empieza desde la aceptación y la validación de esta emoción. Date permiso de experimentarla, de sentirla, de gestionarla, y de esta forma ella no va a tener el control sobre usted. Al contrario, usted va a poder gestionarla y tener el control sobre ella. Entonces tenemos que saber que todos sentimos ese miedo, ¿no? Todos es muy natural en nosotros. Y que si es bien usado, es de gran ayuda y herramienta. ¿Y hay diferentes tipos de miedos? Así, no sé, un miedo común, un miedo que ya pasa a ser un problema. Mira, hay miedos a todo, ¿no? Por ejemplo, hay miedos a la muerte, hay miedos a la enfermedad, hay miedo a la soledad, ¿ok? Hay miedo a lo desconocido. Hay un sinfín de miedo. Y incluso desde que nacemos, desde que estamos chiquiticos y empezamos a tener uso o víctimas del riesgo, del peligro, como decías tú, de este niño que se quema, los niños van experimentando, ¿no? Una etapa fuerte de los niños cuando experimentan el mayor miedo es a los 9 años. Como que todos los miedos se juntan, ¿no? Miedo a que a los papás les pase algo, miedo a que a ellos también les ocurra, miedo a la oscuridad. O sea, si tienes un niño de 9 años, entiende lo que esa es una etapa donde ellos van a vivir todos los miedos juntitos, todos los miedos. Pero es una etapa que va a pasar, ¿no? Y con el transcurso del tiempo seguimos experimentando miedos porque estamos expuestos al riesgo. Y eso hace de que experimentemos diferentes miedos, pero ya como que en diferente intensidad. Y siempre va a depender de cómo lo gestiones. Ahora, el miedo, si tú lo empiezas a alimentar, el miedo puede llevarte a la ansiedad, que ya es una enfermedad. Ya comienza ahí los problemas, ¿no? Y ahora, hablando de este punto de los niños, que es tan importante, ¿cómo hacemos, Adina, para no hacer que el niño piense que es algo malo y querer invalidar aquello? Sí, cultivando la confianza, que la persona, el niño, que también lo hablo desde mi experiencia, se sienta en la libertad de que puede expresar cómo me siento y validar sus sentimientos. O sea,
comprendo que te sientas así. Escucharlo, que exprese su emoción, que llore, que se dé ese sentimiento de como lo quiera expresar. Y ya después de allí, una de las cosas es, ¿qué harías diferente? Hago mucho el ejercicio con ellos mismos para que dentro de ellos mismos busquen la solución. Porque, ¿qué pasa? También por otro lado, a veces como mamás queremos resolverle la vida a los hijos, ¿verdad? Sí. Resolverle para que ellos no sientan miedo. Y también se pasa que llega un adolescente que debe dar esos pasos para la universidad, un college, hacer su propia vida, y a veces necesita esa validación de mamá, de papá, de tener esa confianza, porque no se la di, no la cultivé. Y es importante trabajar la confianza, que a veces dice, es que ¿cómo le voy a dar la confianza si es que no es capaz de esto? A veces agarramos el juicio. A ver, entonces, mamá, obsérvate, ¿cuál es mi miedo que le estoy transmitiendo a mi hijo también? Entonces, es importante ver que hasta qué punto no le estoy dejando ser a mi hijo por miedo a que se caiga, como hace rato estábamos hablando, hasta por andar bicicleta. No andar bicicleta porque se puede caer. O sea, el miedo se puede transmitir. Total. Y paraliza, ¿no?, la persona, porque, como estábamos hablando, ¿no?, sí, del niño que tiene miedo de andar de bicicleta, una cosa tan sencilla, pero ¿por qué? Porque el papá estaba ali, a veces, no por malo, no, como los padres hacen lo mejor que pueden con lo que saben, eso todos lo hacemos. Por amor, desde el amor. La superprotección, pero a veces eso sobrepasa, ¿no? Y ahí paraliza el niño, y el niño no va a ser niño para todo el siempre, ¿no? Claro. Va a ser un joven que va a tener miedo de, como estaba hablando, ¿no?, de hacer las cosas, no va a saber gestionar sus emociones, no va a saber, y eso va a influir para cuando sea un adulto también, ¿no? Entonces, sí, en su toma de decisiones, porque a veces, fíjate cuántos adultos conseguimos que van a terapia y dicen, es que me da miedo hacer esto, inclusive hablar en público, que estaban hablando del miedo, ¿verdad? Que todos de repente en algún momento tenemos que experimentarnos, expresar nuestras ideas, como hablamos, tantos profesionales muy bien preparados que dicen, wow, yo no lo voy a hacer porque no me va a salir perfecto, y a lo mejor hay un miedo, una crítica, un juicio, que es importante gestionar, y desde la no perfección, desde tu mejor versión. Entonces también tratarnos desde el amor, sin juicio, de atrevernos, de que hacerlo así sea con miedo, o sea, esa sensación está bien, porque te prepara, te tomas las precauciones, ok. Si tengo miedo a que de repente me van a hacer esta pregunta y no la sé, pues prepárate mejor. Es como cuando estábamos en el colegio, ¿verdad? Teníamos miedo de un examen. ¿Y cuál era el miedo? Que sacar mal calificación. Entonces, a medida que nos preparamos mejor, pues lo vamos pasando, vamos haciendo el examen si está con miedo. Y eso creo que es un punto bueno para las madres, ¿no? Ayudar a sus niños a prepararse, ¿no? También. Enseñarles de que hay que darle miedo al miedo. Que el miedo tenga miedo de tu miedo. Wow, es verdad. Empoderar al niño. Sí, porque en realidad cuando uno tiene miedo, ese miedo no existe. Es decir, ese miedo está en el futuro. ¿Okay? Porque básicamente si tú te pones a pensar, el miedo lo tienes en el futuro, no lo tienes ahorita en el presente. Y cuando tú enseñas al niño a vivir en el presente y dices, bueno, cuando llegue ese momento, lo vas a afrontar. Pero ahora vas a trabajar con lo que tienes ahora, aquí, en el momento. ¿Sí? Y a ese miedo hay que darle más miedo. Hay un comentario, ahora no lo estoy encontrando, pero de un niño de 13 años, que hablaba que él tiene miedo de el futuro, miedo de lo que va a pasar en la vida de él, miedo de lo que va a venir adelante, y que eso se queda pensando toda la noche. No lo estoy encontrando ahora. Y un niño de 13 años, ¿verdad? ¿Cómo? Así como una madre puede ayudar a ese niño para enfrentar ese miedo, ¿no? Realmente. Fíjate que ya ahí nos muestra de que hay mucho exceso de futuro. ¿Okay? Y ya cuando hay tanto exceso de futuro, lo que va a pasar ya nos muestra que hay rasgos ansiosos. Muy probablemente ese niño ha tenido apegos inseguros, quizás los papás han pasado por momentos de separación, o los papás no han estado muy presentes porque están trabajando, porque están en otras cosas, o hay mamás que son muy demandantes, ¿no? Entonces él le mete miedo como, bueno, tienes que ponerte las pilas porque si no sales adelante, ¿qué vas a hacer en el futuro? Irás a vender tomates en el semáforo, irás a vender yo no sé qué, ¿dónde irás a vivir? Debajo del puente. Entonces las mamás a veces creen que poniendo miedo
en el niño se va a despertar y va a reaccionar. Cuando esa corteza prefrontal no está madura. O sea, un niño de 13 años, su corteza no está madura. La corteza prefrontal se viene desarrollando completamente a los 25. Y sin embargo, hay gente que todavía uno dice, bueno, por eso hay que dejar las letras pequeñas. Condiciones aplican. Entonces, si tú como mamá empiezas a utilizar el miedo como un método para que el hijo despierte, corregirlo, o que el niño se inspire o se motive, pues el niño lo estás llenando de futuro, de exceso de futuro y miedo a ese futuro. ¿Okay? Entonces es importante que como mamá nosotros reconozcamos que nosotros somos como la base para que le brindemos al niño seguridad. Hay muchas formas de despertar la creatividad en los niños, la motivación en los niños, y no necesariamente con el miedo. Quédate dormida porque si no viene el coco. Sí. ¿Sí? Si te portas mal, le digo papá. O sea, es como si se utilizara el miedo como una estrategia de crianza. Como para querer motivarlo, ¿verdad? Y creo que las madres tienen que hacer eso, buscar otras herramientas, ¿no? Para motivar a los niños. Prepararse mejor. Y fíjate que dijiste algo súper interesante. Ponerle miedo con el padre. Es que le voy a decir a tu papá. Entonces, ¿qué le estoy sembrando al hijo con el padre? O sea, no hay una confianza, no hay una conexión, porque al final los niños necesitamos mamá y papá. Eso de que yo soy la mamá superwoman o el hombre nada más, no. Eso no. O sea, necesitamos de los dos. Entonces, un equilibrio. Exacto. Entonces dice, ¿cómo estoy cultivando la relación con el papá de mi hijo? Así esté enojada. No le hagamos eso a nuestros hijos, porque la verdad que si tenemos una diferencia con nuestra pareja o que ya no es tu pareja, pues es importante ir a terapia, trabajar eso, sanar eso y no hacer que tu hijo esté llevándose una carga inclusive de rencor o aquella molestia con el padre. Claro. Es que por tu culpa, o sea, se desarrollan un montón de heridas atrás. Es importante, tomarse espacio para hacerlo diferente. Y decir, ok, lo hice así y de repente explicarle las nuevas formas de ver al niño. Pero por supuesto es un trabajo interno de elegir. A mí me encanta decir quién quiero ser en esta situación. O sea, soy la mamá que quiere inculcar, ¿qué quiero inculcar? Miedo, ¿qué quiero ser? Claro. Quiero ser la madre amorosa, quiero que mi hijo tenga confianza en mí, de decirle cuando le pasen unos retos. Ahorita que hay tantas situaciones en los colegios, que el niño se sienta en un lugar seguro. Llegué a casa, me puedo confiar en mamá, o sea, en papá. O sea, ¿por qué no cultivar eso que queremos en este mundo? Porque al final estamos dejando un legado, o sea, son seres humanos. Sí. Cultivar. Eso. Que sí, es que la sociedad, pero nosotros estamos creando la sociedad con nuestras acciones. Exacto. Y si uno le enseña, ¿no? Esa confianza desde casa, cuando él venga ya no va a tener ese miedo, no le voy a mostrar esta nota, mejor miento, no voy a mostrar esto porque papá se va a enojar. Entonces, mucho cuidado ahí, nuestras madres que nos están mirando, nuestros padres, a tener ese cuidado, a vigilar, ¿verdad? Para no querer motivar a sus niños con el miedo, sino vamos a buscar otras herramientas, ¿sí? Tenemos que ir rapidito a una pausa, pero enseguida regresamos. Vino drogadicción de parte de él, infidelidad, ya me confiesa él que es casado. Yo no era feliz. Aunque tenía todo con él, pero sentía ese vacío aún todavía dentro de mí. Yo te quiero mucho. Los quiero a los dos. Eso no es suficiente para mí. El sacrificio que te mantiene estando en la presencia de Dios. La palabra de Dios, pero también te enseñan a ser una mujer de Dios. Ya no tenía ni a quién pedirle nada porque Dios me había proveído todo. En la
región central de Estados Unidos hay un promedio de más de 850 tornados cada año y últimamente el número de inundaciones también ha aumentado. Por eso, lo más probable es que vuelva a haber más tornados e inundaciones en el área. Y con tantas actividades, es probable que cuando suceda usted no esté con sus hijos. ¿Saben ellos qué hacer? Listo.gov/niños tiene información para facilitar esta conversación. Cuando llegue el momento, se sentirán preparados y no asustados. Así que hable con su familia hoy mismo. Hay algo especial acerca de este lugar. Se siente como un hogar, una sala debajo del cielo y los árboles. Rodeado de aire fresco y la naturaleza. Todo aquí para que lo disfrutemos y para que lo cuidemos. Tenemos la responsabilidad de cuidar de esta tierra que llamamos casa, de preservarla para las generaciones que vienen. Cada acción pequeña contribuye para un cambio mayor y cada uno de nosotros podemos hacer la diferencia. Hay algo especial acerca de este bosque. Es un lugar donde se hacen recuerdos y juntos podemos preservarla y protegerla. La depresión es la principal causa mundial de discapacidad. En los casos más graves, la depresión puede llevar al suicidio. En situaciones de emergencia humanitaria, 1 de cada 5 personas sufre depresión y ansiedad. La depresión y la ansiedad cuestan a la economía mundial $1 billón al año. Por término medio, solo el 3% del presupuesto sanitario de los gobiernos se destina a la salud mental. La depresión se puede prevenir y tratar con un costo relativamente bajo. El tratamiento suele consistir en terapia de conversación o medicación antidepresiva, o ambos métodos. Si cree que puede padecer depresión, hable con alguien de su confianza. Pida ayuda profesional. Depresión. Hablemos. Já regressamos aqui de nosso corte e também quem nos vai acompanhar por Zoom é Ana Beatriz Mendonça, que é coach profissional. Olá, Ana. Hola, Bem-vinda. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme nuevamente aquí conectadas con ustedes, con este tema tan interesante que es el miedo. Sí, muy bem-vinda. Mira, Ana, já quero hasta hablar com você. Eu tenho aqui uma frase que enviaram, disse assim: es muy bueno seguir adelante sin tener miedo, pero es de sabio seguir adelante a pesar de tener mucho miedo. E é certo, não, Ana? ¿Necesitamos seguir aún con miedo? Sí, por supuesto, el miedo es una emoción primaria que es intrínseca del ser humano. Sin embargo, pues es un tema que nos ha permitido también, es una emoción que nos ha permitido la sobrevivencia de la especie humana. Sin embargo, pues hay algunos temores, miedos que podemos gestionarlos, como decía la invitada en el corte anterior, que hay que enfrentarlos o aceptarlos, miedos que realmente no están sucediendo, solamente que están en nuestra imaginación y en nuestros recuerdos más guardados, ¿no? Que no nos permite avanzar. Sin embargo, en la gestión de estos miedos nos permite también evolucionar, como por ejemplo salir de los estados de confort, cuando tenemos resistencia a los cambios, cuando afrontamos esa emoción y decimos, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Este miedo que tengo en este momento es real o es irreal? ¿Es algo que viene del pasado o es algo que me estoy inventando? Y por supuesto, una vez que ya nosotros aceptamos que es un miedo que lo reconocemos y que estamos conscientes que me está pasando, pero que puedo avanzar, entonces es cuando decimos, estamos gestionando la emoción de lo que me produce este miedo por tal circunstancia, una mudanza, la pérdida de un ser querido, ese cambio que no esperaba.
y nos permite dar un paso más allá del miedo. Es cuando decimos, bueno, logré vencer este temor. O como dice ese proverbio tan antiguo, tocaron a mi puerta, tocó el miedo a mi puerta y cuando fui a abrir ya no estaba. Es verdad, Sí. hay que conocerse, ¿no? Y ver de dónde está naciendo ese miedo, porque hay miedos que, como estábamos hablando, ¿no? Hace ratito, vienen así inculcados desde la infancia, pero también tal vez la persona está así, tuvo una infancia bien educada y todo, ¿no? Equilibrada, pero ¿y si pasa una ruptura? No sé, le va mal en un negocio que comenzó a emprender. ¿Le puede dar también ese miedo de volver a intentarlo Sí, ahí a lo largo del camino? Ahí está muy relacionado los traumas, ¿no? La forma como la persona está interpretando lo que está viviendo. Y esa interpretación es una percepción. Cómo interpretas las circunstancias. Y hay veces hay circunstancias y hay situaciones que son muy impactantes en la vida del ser humano y se puede producir un trauma. ¿Okay? Y es ahí importante que la persona, si lo está experimentando, pueda buscar ayuda. Porque si no buscas ayuda, este trauma se puede convertir en un grave problema y está en una enfermedad, como un estrés postraumático. ¿Okay? Entonces, sí hay miedos que tienen una causa, vamos a decirlo, real, porque lo vivieron, porque fue muy traumático. Ahora hay miedos que se vivieron quizás en la infancia, como lo estábamos hablando, y no se procesaron, se reprimieron y quedan más profundos, se van al subconsciente. Entonces ahí ya cuando la persona crece y dice, bueno, no sé, quiero montar un emprendimiento, quiero hacer algo y no puedo y me bloqueo. Entonces es el famoso autoboicot que te sabotea, el autosabotaje, de que quieres intentar algo y empiezas a animar y después empiezas a procrastinar. O sea, hay que investigar qué miedo hay. De pronto de niña me hicieron sentir que si arriesgaba iba a ser peor, que a lo mejor no era suficiente, que no podíamos confiar en los demás. Entonces, para montar un emprendimiento tú necesitas confiar. Sí. ¿Y cómo vas a confiar si te enseñaron que el mundo era un lugar peligroso, por ejemplo? Entonces, si ves que hay cosas que te impiden avanzar, que te sabotean, busquemos ayuda para poder solucionar, ir al subconsciente y decir, bueno, voy a empezar a gestionar, a reconocer, a expandir conciencia, y cuando el ser humano logra entender, la mente comprende, viene el alivio. Y eso es poderoso. El tema es comprender entonces, ¿no? Sí, Adina, sí, lo que está pasando. Sí, y permitirse sentir ese miedo, o sea, me da miedo. Y aparte hay otro miedo, el gran miedo al compromiso. Cuando pasas de una relación y tuviste una experiencia en la que haya sido, supongamos que haya sido bien conflictiva, está la creencia de que no, es que todos los hombres son iguales, no, es que todas las mujeres son iguales. Entonces, con esa creencia seguramente vas a conseguir una misma relación, donde algo tienes que trabajar, ¿no? Entonces, al final todo vuelve a nosotros. Si hay algo que de repente te da ese miedo, inclusive dices, oye, hay una gran pregunta, dice, ¿y qué harías si no tuvieras miedo? Mucha gente dice, wow, me atrevería a tomar clases de baile. Me atrevería a tener más citas y disfrutar de mis citas antes de elegir pareja. Porque hay personas que inclusive no se atreven a tener citas, date, porque es que me van a engañar. No puedo confiar. Entonces, ¿cómo vas a avanzar? Entonces, si de repente te está pasando en tu vida que quieres avanzar y no puedes, reconocer inclusive que es un miedo. Inclusive con la crianza de los hijos. A veces a mí me pasó muy personalmente que decía, no sé si lo estoy haciendo bien. Y después en terapia me he dado cuenta que había un perfeccionista dentro de mí, atacada, que quería hacerlo perfecto. Entonces las madres tenemos lo mejor que podemos dar, podemos aprender. Entonces bajemos los dos a la intensidad. Si alguna cree que es perfeccionista, bájele dos. Porque no hay nada perfecto. O sea, a veces las situaciones de los hijos no es porque algo no hice bien yo. Hay que revisarse también esa parte para ser amorosos con nosotros mismos, tratarnos con amor. Sí. Y Ana, las personas que son así perfeccionistas o las mamás que son sobreprotectoras, ¿sufren más de esos miedos?
Bueno, yo me voy a permitir, como Dina, hablar también desde mis experiencias. Debo decirles que hace aproximadamente dos meses, aún trabajando con todo lo que es el desarrollo personal y todo lo que es la parte del coaching y todo esto, me dio un ataque de pánico por un miedo que yo pensé que lo había superado. Nada es casualidad y por eso estamos hablando hoy de este tema. Un sentimiento, una emoción que me paralizó, que como Dina dice, bueno, ¿será que no soy una madre perfecta? ¿Será que estoy fallando en esto? Logro entender que estoy en una situación de emoción por el miedo, por el síndrome del nido vacío. Cuando a los hijos les toca volar de casa. Muy bien. Reconozco el temor, el miedo y digo, ya va, esto que me está pasando no es algo real. Es un pensamiento que me lleva a una situación, quizás como decían mis amigas en presente allí, que tiene que ver mucho con esa infancia de padres sobreprotectores. Muy bien. Y cuando somos tan estrictos, disciplinados o demasiado rígidos con la forma como nosotros nos comportamos o queremos que se comporten nuestros hijos, empiezan a descubrirse o a salir a la luz esos miedos que de alguna manera estuvieron ahí dormidos y que despertaron para decirte, mira, está pasando esto contigo. Muy bien. Entonces yo siempre tomo en consideración que hablar desde tus experiencias también te hace humano y nos hace también personas que no somos perfectas, que es humano sentir temores en ocasiones donde tú puedes ver que hay peligro, que es lo que hace nuestra neocorteza cuando pasa la información a esa amígdala cerebral y dice, aquí está pasando algo. ¿Dónde está el adulto? ¿Dónde está esa persona racional? La que logra identificar que esto me está pasando por un pensamiento que no existe. Es algo imaginativo que yo estoy haciéndome una película de algo que realmente no está pasando. Muy bien. ¿Cómo logro identificarlo? Bueno, hice conciencia y empiezo a respirar porque mi respiración fue una cosa que yo digo, ya va, o sea, esto no es normal. El corazón literal estaba por salirse en castellano puro y logro gestionar entonces lo que me estaba pasando. Por eso hoy pues puedo validar que sí, el miedo puede ser algo que te hace evolucionar, pero también te paraliza si no te das cuenta y no lo gestionas a tiempo, que puede ocasionar hasta enfermedades, ataques de pánicos, fobias. Y ahí pues entonces es hora de buscar una ayuda ya más especializada, psicólogos, psiquiatras. No sé si están de acuerdo conmigo las compañeras, pero es una experiencia desde mis vivencias y que agradezco infinitamente a Dios que me permitiera darme cuenta para saber que estaba ahí y trabajarla con todas estas herramientas que me han permitido gestionarlas y continuar. Sí, y es tan bueno que pudiste, ¿no?, vencer aquello que hoy, mira, estás ahí ayudando a muchas otras personas, que realmente no hay que dejar de hablar de esto que estaba hablando Ana, de los miedos que son reales y los miedos imaginarios, aquellos miedos que pasan en nuestra mente. Muchas cosas yo creo que viene de nuestra propia imaginación, ¿no? Total, viene de nuestra cabeza, porque a veces... Por ejemplo, hay muchas personas, yo conozco varias personas que tienen miedo a manejar. Entonces, a veces tienen miedo así, piensa, no sé qué va a me pasar, no sé si choco, no sé, ¿sabe? Es cosa que está donde, en la cabeza de la persona, mi Dios. Y no toma ese primer paso para ver si va a pasar o no va a pasar, ¿no? Nuestra charla está buenísima, pero tenemos que ir a un corte y enseguida regresamos hablando sobre este tema. Si estás entonado y haciendo esto, para sentirte apto para manejar, ZWX. no estás apto para manejar. GKLVW. Un normal. La diabetes tipo 2 puede tener un impacto grave, pero ¿cómo se puede prevenir?
El primer paso es saber si usted tiene prediabetes, una condición médica grave que lo pone en alto riesgo de diabetes tipo 2. 1 de cada 3 adultos en los Estados Unidos tiene prediabetes, pero más del 80% no lo sabe. La buena noticia es que la prediabetes se puede revertir y para muchas personas los cambios saludables en su rutina diaria pueden marcar una gran diferencia. Haga la evaluación de riesgo de 1 minuto en podriatenerprediabetes.org. Psicólogos por todo el mundo han encontrado varias maneras de superar la fobia de estar solo. Cuanta más dedicación muestra una persona al hacer una tarea, más éxito mostrará. Si uno quiere sentirse cómodo estando solo, se deben planificar actividades emocionantes que le interesan y que puedan disfrutar haciendo solo. Por ejemplo, acurrucarte en el sofá a ver esa serie de Netflix de la que has escuchado a todo el mundo hablar. O darte un capricho e ir a ese restaurante al lado de tu casa al que siempre has querido ir. De esta manera se encontrará esperando la actividad o la recompensa en lugar de temer las emociones negativas que normalmente asocia con estar solo. Existen muchos estigmas que dañan la calidad de las relaciones sociales a gran medida y también que nos mantienen aislados de personas que podrían ser importantes en nuestras vidas si las descubriéramos. Por esta razón, no hay que avergonzarse a la hora de plantear planes a esas personas que realmente te interesan. No te juzgues más. No hay absolutamente nada malo en estar solo. Estos momentos pueden ser aprovechados de muchas maneras y hasta se dispone de una mayor capacidad para elegir qué hacer, ya que no depende de las preferencias de otra persona. Hay que aprender a encontrar ese balance de amar la soledad y dejar de obsesionarse con no estar solo. Viendo este informe también que acabamos de ver, estamos aquí hablando cuántas personas hay, ¿no?, que tienen miedo a estar solos, ¿no? Y creo que eso tiene mucho que ver también con lo que hablaba Ana también, ¿no?, de esas cosas imaginarias que no pasaron y posiblemente nunca van a pasar, ¿no? ¿Por qué tanta gente tiene miedo a estar solo? Bueno, hay gente que le tiene miedo a la soledad, muy probablemente de niño. Vivió sus grandes miedos o sus grandes traumas en soledad. Las personas a veces crecen y van teniendo experiencias, parejas, y se aferran, ¿ok? Se aferran para no quedarse sola, para no llegar a la vejez sola, y alimentas, ¿ok? Ahora, hay algo importantísimo acá, que una emoción, todas las emociones, mejor dicho, todas las emociones están precedidas por un pensamiento o por varios pensamientos. ¿Okay? En este caso, como estamos hablando hoy de la emoción, del miedo, el miedo también está precedido por pensamiento. Esto funciona así. Situación, que es algo independiente, es una variable independiente porque no depende de ti. Claro, ¿okay? son cosas Pero que una pasan. Situación puede generar pensamientos. ¿Okay? Y los pensamientos van a generar sí o sí emociones. Y las emociones, por ende, van a generar conductas o acciones. Entonces, las conductas no mucho tenemos que hacer ahí porque es algo como un resultado. En la situación yo no puedo hacer nada porque escapa de mí. Y la emoción es el producto del pensamiento. ¿Dónde yo tengo que trabajar? En el pensamiento. Y en sí, de lo único que nosotros tenemos control en esta vida es del pensamiento. De más nada. Exacto. Incluso a veces hasta ni la emoción la puedes controlar porque te dicen, pero mija, cálmate, todo está bien. Y no lo puedes controlar. Entonces, lo que sí podemos hacer es controlar el pensamiento. Ojo, eso no significa que es fácil, no lo es. ¿Por qué? Porque hay pensamientos que tienen características como invasivas, intrusos, y por lo tanto la persona se agobia por todo este tipo de pensamientos que están invadiendo o están siendo intrusivos. Claro. Ahora, hay algo importante que yo le explico a mis clientes, es lo siguiente. Cuando tú tienes el río, ¿verdad? Y tú dices, bueno, yo tengo un río y quiero cambiarle, o bueno, de repente soy dirigente o político, quiero cambiar el cauce del río. Si tú pones un muro de contención, el río va a llegar a un punto que va a sobrepasar el muro y va a continuar su cauce. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a buscarle un canal diferente para que el río siga fluyendo, pero con un canal diferente. Lo mismo hay que hacer con el pensamiento.
No podemos bloquear el pensamiento. No voy a pensar. No voy a pensar eso, me voy a distraer en otra cosa. No. Al pensamiento hay que jugar con él de la siguiente forma. Ok, estoy pensando esto, quizás puedo tener miedo a quedarme sola, porque el día de mañana quién me va a asistir o qué sé yo. Pero bueno, ¿y qué tal si me quedo sola y también lo hago bien? Me he preparado, he tenido un buen seguro, quizás en el camino vaya consiguiendo a alguien, no estoy sola, tengo a mi mamá, tengo a mis hermanas que viven cerca, las puedo llamar, pertenezco a quizás a alguna iglesia, tengo gente que me quiere, porque la familia no es solo la de sangre, es la que uno escoge. Por eso dice la Biblia que el buen amigo se convierte en un hermano en el tiempo de angustia. Y tú empiezas a canalizar el pensamiento y lo empiezas a redireccionar. Esa emoción que va a salir producto de va a ser muy favorable. Pero ¿qué pasa si te empiezas a atormentar? ¿Y si me pasa algo? ¿Y si me da un infarto? ¿Y si me da algo a la mitad de la noche y nadie me atiende? Estoy sola, mi familia no me quiere, no cuento con mis hermanas. ¿Sabes? Sí. El pensamiento va tejiendo. Por eso hay un proverbio que dice, los pajaritos hacen el nido si tú se lo permites. Si uno le permite, exacto. Y si uno alimenta eso, va a crecer. ¿Qué quieres alimentar? ¿Aquello que es negativo o aquella solución, aquella salida, ¿no? Y eso pasa, Dina, también con muchas personas que vinieron de otros países también, ¿no? Alimentando aquellos pensamientos, ¿no? Y dejando que ese pensamiento crezca y se vuelva, como dijo Franly, ¿no? Una acción. Sí, total. Te puedes mudar de país, pero vienes en la maleta llena de miedos. Sí. Entonces, a ver, dejemos los miedos de un lado. No es que lo vamos a dejar tal cual, pues la explicación tuya fue bellísima, porque ella me está imaginando en una nube, en una cosa, y yo dije, ya estoy feliz, con el ejercicio de ella estoy feliz. Entonces, ya vencimos. Claro, porque, a ver, te ves allá, dentro de 5 años, ¿dónde quieres estar? Por ejemplo, ese ejercicio también es lindísimo. Me veo próspera en mi negocio, con mucha familia que elegí, me veo así. Entonces, cuando estés caminando en esto día a día, porque al final tenemos es el presente, ¿verdad? Y tú dices, ya va, antes me pasó esto, en el país que sea, ¿me lo voy a traer acá? No. ¿Quién quiero ser ahora? ¿Verdad? Entonces, en el presente de hoy, que todos los días es el mismo presente, ok, visualizar también ayuda mucho en las mañanas, cuando estés tranquilo, o sea, te tomas 5 minutos para visualizar la vida que sí quieres. Me veo rodeada de gente maravillosa, dinero en abundancia, viajando, me veo así. Va a venir el ego y te va a decir, ¿qué te pasa? Entonces ya va, quédate ahí, escúchame lo que te estoy contando, mira mi historia. O sea, es un cuento que te vas a contar, es una historia y lo vas a sentir porque sabemos que es una emoción el miedo. Entonces, cuando venga ese ataque de pánico, que también lo he sentido como la amiga en situaciones nuevas, ¿por qué el ataque de pánico? Porque fue un miedo tras miedo, tras miedo, tras miedo. Ojo con eso para las ansiedades o los niveles de estrés. Cuando pasa eso es porque tenemos demasiados miedos acumulados no gestionados. Entonces, reconocer no te hace débil. También lo digo porque en un momento tenía la creencia, es que si digo que siento miedo, soy débil. Claro. Entonces, soy cobarde. Soy cobarde. ¿Qué van a decir de mí? Si emigré y tengo todo, ¿por qué me voy a estar quejando? Tengo todo porque estás en un nuevo país. Yo soy venezolana. Emigré de Venezuela, que me voy a estar quejando que ahora estoy viajando por el mundo, pero cada vez que me mudaba sentía miedo, cada vez que iba a inscribir a los niños en un colegio sentía miedo, cuando vas a hablar, esto que estamos con un idioma nuevo, manejar el idioma, uno siente miedo, ay, no voy a hablar inglés porque voy a hablar horrible, tanto miedo a manejar, entonces ya va, cambiar nos va a mover de la zona de confort. Permitámonos inclusive invertir en nosotros en terapia, en ir, a ver, me voy a preparar para este cambio. Entonces en esa maleta vas a meter herramientas, como decía Beatriz hace rato, herramientas para gestionar, porque no quiere decir que un terapeuta no sienta miedo, más gestionar, ayudamos con esas herramientas, ¿verdad? Entonces, eso de verdad que el cambio nos genera miedo. Por eso es que he conseguido personas que pasan los años y están en la misma situación. Exacto. O quejándose de lo mismo, ¿verdad? Estoy sola, no tengo a mi familia cerca, pero o no sales de una relación, inclusive, que no te está haciendo feliz por miedo. Y a veces por estar sola. Y tal vez pasaron 3 años que en esos 3 años podía haber hecho tantas cosas, ¿no? Sí. Es verdad. Sí. Bueno, estamos en los minutitos finales, muy linda nuestra charla. Ana, Beatriz, ¿quieres dar los últimos consejitos para las personas que nos están mirando? ¿Nos escuchas? Ana, ¿nos escuchas?
No te escuchamos. Sí, ¿será? los escucho. Ah, Sí, ahora ya sí. lo escucho perfecto. Perfecto. Escuchando atentamente a Odina y sí, perfectamente el miedo pues nos paraliza, pero también nos empuja, ¿verdad, Odina? Sí. Y esos cambios maravillosos a que tenemos que aceptarlo. Bueno, mis recomendaciones con mucha humildad para todos es aceptar los miedos, reconocerlos en primer lugar. Si sientes que ese miedo es más grande que tú y que no puedes, como dijo Dina, al terapeuta, psicólogo, psiquiatras, busca ayuda. Para mí lo más importante es buscar ayuda. Entender que los espacios de silencio y esos momentos de soledad también nos permiten encontrarnos con lo que nosotros somos. Como dijo Dina, visualizar en dónde estamos y dónde queremos llegar. Estar en presencia plena, estar en el aquí y en el ahora. Eso es importante. Y ustedes me dirán, ¿cómo? Bueno, entendiendo que el único momento que tenemos es el estar aquí, el respirar. Muchos de nosotros no sabemos respirar. Aprender a respirar es básico para estos momentos de angustia, cuando de alguna manera tenemos situaciones que no podemos controlar. Muy bien, entonces estamos hablando de buscar ayuda, de respirar, de estar en conciencia plena y de buscar también personas que puedan escucharnos, aún sin tener una profesión u oficio con que tenga que ver con el desarrollo personal. Muchas veces hay personas que nos pueden orientar, un buen amigo, nuestros padres, un conocido cercano, que pueda escucharnos, nos pueda decir de alguna manera desde el externo, mira, tú lo que tienes es un terror y vente. Si te vas por acá o haces esto por aquí, pues puedes conseguir una solución. Y más que todo, pues vivir el presente, aceptar, porque miedo no es cobardía. Miedo es aceptar, tengo una situación, una emoción en este momento que tengo que trabajarla, gestionarla para salir de ella y moverme. Perfecto, muchísimas gracias entonces, Ana, por tu participación. Sí, tengo certeza que ayudó mucho. Gracias a ustedes por la invitación y también saludo a las participantes. Un abrazo grande. Gracias. Y a seguir para adelante. Eso mismo, un abrazo. Bye. Gracias. Un abrazo para ustedes. Adina, los últimos consejitos. Wow, mira, me viene la frase sin miedo al éxito, porque a veces hasta el éxito se le tiene miedo. Atrevámonos a dar ese primer paso para lograr esa vida feliz que todos queremos. No, como dijiste hace rato, no es que va a ser sencillo. Pero si queremos visualizarnos una vida diferente, pues demos el primer paso. Y busquemos, me encanta eso que ella dijo, busca ayuda. Ojo con quién vas a buscar ayuda, porque a veces hay gente que tiene dramas encima, ¿ok? Entonces es importante, somos energía, cuidemos la energía, meditar. Eso también, hay muchos programas que te ayudan a gestionar las emociones. Inclusive en este momento, si me siento con miedo, reconocerlo, hasta un baño te ayuda a gestionar esa emoción. O sea, siendo responsable de nuestra emoción y no culpando al exterior, vamos a avanzar también mucho. Muchísimas gracias Adina, por tu ayuda. Franly. Bueno, mira, el miedo, ¿cómo lo podemos afrontar? ¿Cómo lo podemos gestionar? Porque las personas que estarán allí nos dirán, ay, ¿cómo lo gestiono? Sí. Sí. Primero, reconocer, tengo miedo, no me la sé toda, no soy súper poderosa, no nací con la capa. Exacto. Pero también podemos decir, ok, listo, ya lo reconocí, ahora lo voy a aceptar, que es normal, una emoción, sentir miedo. A veces sentimos miedo ante situaciones que son atípicas, pero la reacción que estoy teniendo es normal ante una situación atípica. ¿Bien? Entonces, aquí es importantísimo entender algo, que el miedo empieza en nuestro cerebro occipital, ¿no? En el tronco o tallo cerebral, y ahí el sistema nervioso central reacciona de tres formas. O te congelas, huyes o peleas. Esas son las tres formas de reaccionar ante el miedo. Y la única forma que tenemos de apagar ese sistema central, de hacer un switch, es a través de la respiración. Cuando tú haces una respiración consciente. Pero esa respiración consciente es inhalar el aire, lo mantienes, lo llevas, o sea, en la medida que él entra, lo vas a llevar hasta el abdomen y lo mantienes ahí 3 segundos. Y vas a exhalar lentamente. Yo le digo a mis clientes, exhala por en medio de los huequitos de los dientes. Porque si lo exhalas, se va todo. La idea es que dure el mismo tiempo que cuando lo recibiste. Y lo llevas hasta el abdomen. Lo mantienes ahí 3 segundos y exhalas lentamente. Cuando hacemos este tipo de respiración, ocurre en nuestro cerebro
un cambio, una transformación. El sistema nervioso se empieza a relajar, empezamos con nuestro cerebro occipital, lo empezamos a disminuir, a desactivar y se empieza a activar, porque aquí es donde ocurre el mayor poder, en la corteza prefrontal, y empieza a activar lo que es el juicio. No, ya va, ¿por qué voy a tener miedo si eso no es lo que estoy viviendo? Ese juicio empieza a ocurrir. Por eso es importante la respiración. Y por último, y no menos importante, el mindfulness está muy de moda, ¿ok? Porque eso ayuda cuando tú te desprendes y entregas. Pero la oración de los cristianos, el entregar los problemas, dejarle a ese Dios superior, que es el que controla todo, y entregar eso y soltar, ya eso es súper poderoso. No la oración de angustia. Exacto. La oración cuando yo suelto, y eso es fe. Suelto y confío. Exacto, entonces eso mismo es lo que vamos a hacer ahora, ¿no, Taina? Es eso mismo lo que vamos a hacer ahora. Muchísimas gracias, Franly, por tu participación también, ¿sí? Gracias a ti, un placer. Y entonces vamos a hacer eso ahora, vamos a estar haciendo esta oración, porque sabemos que hay muchas personas que se está yendo de las manos aquel miedo a lo que fuera. Entonces te invitamos ahora en este instante a este momento de la oración. Cierre sus ojos. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Mi Deus, em nome do Senhor Jesus, neste momento, Espírito Santo, juntas aqui, meu Deus, queremos, meu Deus, a pedir que Tu vengas com Seu poder, Espírito Santo, sobre a vida de cada uma dessas pessoas que miraram, meu Deus, essa programação. Pessoas, meu Deus, que quizá estejam vivendo este momento, meu Padre, de medo, de aflição, de não saber o que fazer, de desesperação. Eu determino em nome de Jesus, reciba agora a paz de Deus. Tenha paz, meu amigo, minha amiga, tu que estás aí em sua casa agora desesperado, reciba a paz de Deus. Ele entra agora em sua casa, Ele entra agora em seu coração, em sua alma e cambia agora estes pensamentos, esses medos. Ele quita todo o medo, todas as dúvidas, toda a ansiedade. Em nome de Jesus, respire agora profundo e creia que todo está bajo las manos desse Deus que todo pode, todo vê, que está em controle de todo. Meu Deus, nós entregamos agora, Espírito Santo, a vida de cada uma dessas pessoas, Espírito Santo. Entregamos a vida, meu Deus, de nossos invitados. Entregamos, meu Deus, essa programação, meu Padre, que tem alcançado tantas almas, Espírito Santo, e que cada dia mais, meu Deus, Sua palavra, Seu poder, vem alcançar a vida de cada uma dessas pessoas, meu Padre. Nós entregamos tudo em Suas mãos, meu Deus, e te agradecemos, Espírito Santo, na certeza, meu Padre, que já não há mais medo, que já não há mais aflição, que já não há mais dor, tormento, só há paz, meu Deus. Nós determinamos isso, Espírito Santo, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Respira profundo entonces, y tú que estás ahí o estabas, mejor dicho, con un miedo a perder algo, miedo a la muerte, miedo al futuro, te invitamos a que hagas esto en tu casa. Ora, entrega todo en las manos del Señor Jesús, porque Él quiere ayudarte, ¿sí? Y lo que necesites, aquí estamos también para ayudarte, ¿está bien? Bueno, y así, Tainá, sí, llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias una vez más, un placer la charla de hoy, y nos encontramos mañana nuevamente, sí, en otro programa más con un tema muy interesante también. Bye.
Si quieres, quédate hasta mañana. Esto fue todo por hoy. Gracias por sintonizar Rompiendo el Silencio, una producción de Visión Latina.